nombre de Amigos por Israel, nuevamente es un honor y un gusto estar nuevamente reunidos para aprender siempre un poquito más sobre todo tipo de cosas relacionadas con el judaísmo, con la actualidad y con la historia del pueblo judío. Hoy tenemos el grato placer de contar entre nosotros al rabino Dani Goldman, que va a tratar sobre un tema muy polémico, que algunos dicen que es un mito, otros dicen que es una realidad, pero vamos a hablar sobre el golem, tras los caminos del golem. Así tituló Dani la charla. Dani, muchísimas gracias en nombre de Amigos por Israel por darnos la oportunidad de poder escucharte en este tema tan apasionante. Así que, Dani, tenés la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un recorrido por el origen, la composición, las versiones, ¿sí? Y el sentido de un superhéroe, un personaje que pasó por todos los estadios del pensamiento judío y universal, al que el idioma hebreo dio por llamarlo golem. Y vamos a comenzar, ¿sí? El slide número 1. Víctor, si podemos ponerlo. Quiero agradecerle en principio a mi amigo Víctor Hayes, expresidente de la comunidad Betel, por ayudarme con todo este tema de los slides. Bueno, ahí tienen al golem, el primer golem. No, es un chiste, pero vamos a comenzar por algo alegre de lo que significa, ¿sí? La palabra golem. La palabra golem está muy relacionada conmigo desde pequeño, desde chico, ¿sí? Cuando era chico, mis padres compraron un Winkofon. ¿Qué era un Winkofon? Los que no saben, ¿sí? Los que no conocen, el Winkofon era la marca más afamada de tocadiscos automáticos, ¿sí? Aparentemente, mis padres ya habían tenido un tocadiscos, pero se ve que no les había resultado. Y en el placar de mi hermana andaban guardando, ¿sí? Los discos. ¿Sí? Había una valija donde guardaban los discos que habían sobrevivido, y uno de ellos era de un cantante en yiddish, ¿sí? Muy conocido, que se llamaba Max Zalkind, ¿sí? Yo ya veo ahí algunas caras de gente que se sonríe. Era un cantante que, entre otras cosas, combinaba, ¿sí? Castellano con yiddish, hablaba en algunas canciones de situaciones idiosincráticas y costumbristas del barrio del Once. O, por ejemplo, ¿sí? Su canción más conocida, para quienes conocen, era Castelar, ¿sí? Y tenía una canción que era una adaptación de una famosa melodía hebrea, que los que fuimos a algún movimiento juvenil la cantábamos en los fogones de los campamentos, se llama Afinjan, ¿sí? Que es una palabra árabe que significa pava, cafetera, ¿sí? Por eso, para alegrarnos un poco, vamos a escuchar la primera parte de la canción, que es la que fue donde yo escuché por primera vez la palabra golem. Así que, querido Víctor, cámaras, vamos al segundo Heim hebt sich der Zimmer nur man greift sich schon zum Vakation. A Timu in Stieb fangt sich an, man schreit und man hebt auf den Ton. Und jetzt es gibt jeder Kuroten und beide verbringen den Zimmersaison. Mein Weib schlägt mir vor mir am Markt, sie will werden schlanker und da. In Cordoba, Dinga, Chalet, meine ältere Tochter mich bellt. Ich will fahren in Coche, nur kein Bariloche, mein älterer Sindel sich rät. Rieboi, neusche Weule, mich sitzt wie a Geule und tracht nur wie halt, wenn du sollst. Tate
mein Weib, meine Täter, die Dienst und der Wetter, sie spinne Shigoi Mahoi. Ahí, Víctor. Mein Schwieger will nur Karué. Muy bien, sí, hemos escuchado una parte de esta canción con la música de Afinjan, pero sí, la letra que dice, empieza ya el verano, empezamos a prepararnos para las vacaciones, inclusive en casa empiezan a molestar un poco, gritan, levantan el tono, cada uno da consejos. Mi esposa quiere ir a Miramar, quiere ser más flaca, así dice la letra. En Córdoba se alquila un chalet y ahí quiere ir mi hija mayor, viajamos en coche solo a Bariloche. Mi hija recita cuando yo hablo, y el estribillo dice, Señor del universo, yo estoy sentado como un goylom, como un golem, y pienso cómo se aguanta esto. ¿Sí? Señor del universo, yo estoy sentado como un golem, como un tonto. ¿Sí? Pasemos al slide número 3. Sigue el relato. ¿Sí? En el cuarto año de mi shule, la escuela primaria, la escuela judía Yiddish, el doctor Herzl de la calle Morón, en Flores, ¿sí? Porque yo estudié en una época en donde cuarto grado se estudiaba solo Yiddish, y mi morá, por lo menos lo vi a su marido acá en el Zoom, la morá Nehama Meckler, la morá Nehama Schneid, ¿sí? Nos había enseñado un cuento que se llamaba ni más ni menos que Der Golem, el golem, ¿sí? A mis 9 años, nuevamente el golem rondaba mi vida. Y el cuento, que fue recopilado y traído oportunamente por el gran Martín Buber en sus tesoros hasídicos, titulado Un Vubinich, ¿y dónde estoy yo? ¿Sí? Cuenta así. Rev Bunem se refiere a Simcha Bunem de Pshisha, uno de los distinguidos rebes hasídicos, decía, había un hombre que era tan farblonget. Farblonget quiere decir algo así como, es un poco más que distraído. La traducción exacta es atolondrado y sin inteligencia. ¿Sí? Atolondrado y sin inteligencia. Era tan farblonget que lo habían apodado golem. ¿Sí? Agrego ¿sí? Entonces un golem es alguien más atolondrado que un farblonget. ¿Sí? ¿Se entiende? Y dice el cuento que para no olvidarse, una noche se anotó en un papel dónde dejaba la ropa que iba quitándose para ir a dormir. A la mañana siguiente tomó el papel en el que decía las medias aquí y se las puso, los pantalones aquí, se los puso, la camisa aquí y se la puso, y literalmente viene al remate del cuento. Y al final se preguntó, un vu binich, ¿y dónde estoy yo? No me estoy anotado en la lista, dijo el golem. No me estoy anotado en la lista. ¿Sí? Y como no estaban en esa lista, no se encontró. ¿Sí? De manera conclusiva, finalmente, Rev Bunem termina diciendo, todos nos parecemos a ese golem. Todos nos parecemos a ese golem. ¿Sí? Lo digo con tono jocosa. ¿Sí? Esta enseñanza de Rav Bunem de Pshisha, ¿sí? El emperador de los Pshishe Hasidim, ¿sí? Fue el creador del método Pshishe, ¿sí? Nos enseña esta idea de que todos nos parecemos a este golem. Un golem que sigue persiguiéndome, sigue persiguiéndonos hasta hoy día. Entonces, volviendo al golem, tanto en Max Zalkin como en el cuento de Rav Bunem, el golem tiene las connotaciones negativas de un tonto y de un distraído, o mejor dicho, de un tonto distraído, ¿sí? Un concepto muy vulgar, concepto rampollo, ¿sí? Pero destaquemos que hasta ahora no posee formas ni impresiones dañinas, ¿sí? Es un tonto distraído sin malas intenciones. Es decir, yo podría inferir que en la idiosincrasia del lenguaje yiddish, del idioma yiddish, por ahora el golem no es malo. Ahora, los invito a que en este viaje imaginario vayamos un poco más atrás en este personaje que es el golem. La palabra golem
proviene de gelem. Gelem significa materia prima. En el hebreo antiguo, en el hebreo clásico, a la palabra gelem se la asocia con barro. ¿Y qué fue lo primero formado por barro? El hombre. Podemos deducir entonces que el primer hombre, es decir, el hombre arquetípico, Adán, había sido un golem. Adán proviene de Adamá, tierra en hebreo. Y así dice el Midrash. Entonces pasemos al slide 4. En el sexto día lo construyó como un golem, como está escrito, lo modeló con tierra roja. En el séptimo día le insufló hálito, como está escrito, le insufló en sus narices aliento de vida. En el octavo día lo llevó al Gan Eden, como está escrito, y lo colocó en medio del huerto. Este es un midrash, ¿sí? Una interpretación de la tradición rabínica de Midrash Tanjuma para Shachmini. A nuestros fines, entonces, ¿qué es un golem? Un engendro de tierra separada de otro material, de otra tierra, es decir, una tierra distinguible del resto, que no tiene hálito, es decir, no tiene espíritu, A, y B, tan importante como el espíritu, no está destinado a un lugar, no tiene una ubicación específica en el universo, porque recién adquiere característica humana cuando es colocado en un lugar. En síntesis, ¿qué distingue al hombre del golem? Un barro separado, es decir, distinguible de otro, no masificado, no alienado, un espíritu y una falta en un lugar de destino. Entonces la pregunta es, ¿un golem es un exiliado? Posiblemente, y lo dejo como pregunta. Hay una serie de textos que aparecen en el Talmud sobre el tema, pero solo voy a traer algunos, ¿sí? Pasemos al slide 5 entonces. Este es un texto de Sanedrín 65b del Talmud. Un nigromante es aquel que hace que la voz de los muertos sea escuchada, hablando entre sus articulaciones o desde su axila. Un brujo, ideoní, es uno que introduce un hueso de un animal llamado yadúa en la boca y el hueso habla por sí solo. ¿Por qué traigo este texto? Porque según el Talmud hay una serie de variantes en los creadores. Uno, un nigromante, ¿sí? ¿Qué es un nigromante? Es aquel que puede crear ruaj, espíritu. Ruaj en este caso es voz, la voz. Hace hablar la voz de los muertos y habla desde sus articulaciones, pero sin materialidad, sin barro. Dos, un brujo, un idioní, es el que toma un objeto material, en este caso un hueso de un animal, y del objeto saca sonido, saca ruaj, saca espíritu, produce espíritu. El hueso habla por sí solo. Y hay una tercera categoría. Vayamos al slide 6. Rava dice, si el deseo de los justos es que pueden crear un mundo, está dicho, son las iniquidades las que separan a vosotros y vuestro Dios. De hecho, Rava creó a un hombre usando fuerzas de santidad. Rava envió su creación ante el rabino Zeira. El rabí Zeira hablaría con él, pero él no respondería. El rabí Zeira le dijo, fuiste creado por uno de los miembros del grupo, uno de los sabios. Regresa a tu polvo. En otras palabras, ¿sí?
casi no hay distinción entre Dios y una persona justa. ¿Quién es una persona justa? Aquella que no realiza transgresiones. Y así como Dios creó el mundo, también pueden hacerlo los justos. ¿En qué se diferencia Dios de los hombres? En las iniquidades. Dios y el hombre pueden crear mundos, pero Dios no comete iniquidades y el hombre sí. En este caso, Raba crea un hombre, pero no puede hablar. ¿Y será que porque no puede hablar, es decir, que no tiene ruaj, Rabi Zeira le dice que regrese al polvo? ¿O será que el justo no puede crear algo con ruaj? O finalmente, ¿será que crear un hombre es una iniquidad, es una transgresión, es un pecado? Es decir, hay una concepción aspiracional del hombre a ser Dios como y con ánimo imitador en la construcción del golem. Borges va a decir algo así, después lo vamos a escuchar, que el hombre es a Dios lo que el golem es al hombre y lo que el poema es al poeta. ¿Sí? Volviendo a Rabi Zeira, esta no es una clase de teología ni de Talmud, pero estas son las preguntas que reverberan del texto mismo, en donde ¿quién es el malo de la película? ¿O existe hombre sin transgresión? Vamos ahora a otra arista de la literatura. Pasemos al slide 7. En un libro llamado Perush Shem Arba Otiot, la explicación del nombre de 4 letras, del año 1200 aproximadamente, se cuenta que Jeremías, el profeta, junto a su hijo Sira, se escondieron durante 3 años para estudiar un libro llamado Sefer HaYetzirah, el libro de la creación, que no sabemos si es el místico Sefer HaYetzirah que conocemos hoy, pero dice el texto, y ocurrió que estudiando este libro, una voz divina salió, irrumpió desde el cielo y expresó, encuentra una compañía, y hurgando el texto supo que en la combinación de las letras está la clave. Y así encontró que pronunciando las palabras Adonai Elohechem Emet, vuestro Dios es Emet, podía crear un nombre. Y que había una correlación entre Emet, ¿sí?, que lo traduciríamos más o menos como verdad, y Met, muerte. La historia es un poco más complicada, pero a nuestros fines alcanza así. ¿Sí? De paso, aquí vemos la figura de Jeremías de Gustave Doré, el famoso artista ilustrador francés, y que aquellos que nos criamos con la Torah le Matjilim, los dibujos de Gustave Doré, ¿sí?, eran para nosotros la Biblia misma. Rápidamente pasemos al slide número 8. Para entender la novedad que trae Ibn Gabirol. ¿Sí? Vale la pena acotar que si bien en el Talmud se intenta forzar la relación de la palabra golem con gabra, que significa varón, golem también hace referencia, escuchen bien, a la mujer no casada, por considerarla, entre comillas, imperfecta como mujer, al igual que el varón no casado. Y es este gran poeta sefaradí, ¿sí?, el mayor poeta judeo-español según los entendidos, el célebre malagueño del año 1000, ¿sí?,
que supuestamente en base a los mismos estudios de Séfera y Yetzirá, ¿sí?, el libro que utilizó Jeremías, Shlomo Dani, se congeló tu imagen. Dani, ¿me escuchás? Hola, Dani, ¿me escuchás? Aparentemente Simón tiene un problema de conexión, Dani, ahora lo estoy llamando. Ok, ya escucho. Dejamos de compartir un cachito. Hubo un problema en la conexión de internet de Dani, les pido disculpas. En 2 minutos se está reseteando el sistema. Simón, déjalo entrar. Así que nos quedamos un minutito con la imagen de Ivin Gavirol mientras se conecta de vuelta. Ok, no hay problema, Víctor, gracias. Interrumpí porque me pareció una pena que nos perdíamos una parte de la charla. Sí, sí. Pues, chequea cuando entre de vuelta. Ok, Puedo saludar a mi amigo Benny que está ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Con problemas de internet, pero ya está, lo estamos solucionando. Pero al decir de la sabiduría judía como la intención es buena y positiva, tendremos la luz días previos a Hanukkah. Cariños a la familia. Salgo de compartir pantalla un minuto, Simón, lo que vos digas. como vos quieras, Víctor. No, digo, para que ustedes puedan... Acá Dani me está diciendo por el teléfono que está volviendo. Bueno, dale. Ahí está conectado nuevamente Dani. Bueno, Volvemos a compartir, Víctor. dale. ¿Se escucha? ¿Vieron? Hablé mal de las mujeres y se cayó el sistema. Se estaba diciendo que Shlomo Ben Gavirol, ¿sí?, decían que había creado una mujer mecánica con el fin de servirlo. Cuando fue denunciado por esto, ¿sí?, mostró que era simplemente un muñeco de lana. Pero cuenta el libro, que se llama Shema Gedolim, que la intención de Ibn Gavirol era la de crear un ente que proteja a la comunidad. Entonces, hasta aquí vemos una serie de elementos, como 1, el barro; 2, el nombre Emet; y tercero, una misión, que es la protección de la comunidad, que van diciendo de algún modo la figura tradicional que conocemos como el golem de Praga, el famoso golem de Praga. Créame que esta es una centésima parte, por no decir milésima parte, de la cantidad de fuentes, ¿sí?, que hay sobre esta figura quimérica. Y ahora entonces pasemos a la tradición más conocida por nosotros, ¿sí?,
al slide número 9. Bueno. Ahora soy yo el que tiene problemas. ¿Verdad? Perdón. Son las intervenciones del golem, ¿sí? Que es un personaje extraño, interviene en cualquier lugar, inclusive en cualquier conferencia que se dé sobre el golem. Tengamos paciencia, que es la ciencia de la paz. Ahí está. Ahí lo tenemos al golem. ¿Sí? De acuerdo con las fuentes que se tornaron legendarias, en el año 1580, el Rabbi Yehuda Leib de Praga, sediento de saber lo que Dios sabe, como dice Borges, con 2 ayudantes salió a la medianoche a las afueras de la ciudad, a las orillas del río Moldava, y juntando materia inerte, barro arcilloso, procede a moldear ese barro, dándole forma de hombre. El que alguna vez estuvo en Praga conoce la saga, y el que no la escuchó por algún lado. Y dice así la saga, la historia: Yehuda Leib, recibiendo partes del Sefer HaYetzirah, que no sabemos si era el Sefer HaYetzirah que conocemos antes o aquel que consultó Shlomo Ibn Gabirol, o el Sefer HaYetzirah al cual hace referencia el Midrash que habla sobre Jeremías, ¿sí? El libro de la creación, que proviene de épocas ignotas, ¿sí? Libro de la mística judía. Colocó ese barro y vislumbró cómo ese barro podía levantar la cabeza hacia el cielo. Y ahí el Rabbi Leib comenzó a caminar alrededor de la figura de arcilla, de izquierda a derecha, y observó cómo este monstruo adquiría un color rojo como si fuese fuego. Y con gran nerviosismo arrojó agua sobre este engendro y vio cómo comenzaba a crecerle el pelo y las uñas, pero todavía el monstruo no tenía vida. Entonces los hombres místicos que lo acompañaban comenzaron nuevamente a caminar alrededor de la figura de barro, y colocaron en su boca un pequeño pedazo de cuero en el que estaba escrito el nombre secreto de Dios. Y se inclinaron hacia los 4 puntos cardinales y recitaron juntos Vaipach Beapaf Nishmat Haim. Y el Eterno insufló en su nariz hálito de vida. Y de repente el golem abrió sus párpados. Y el Rabbi Yehuda dijo: levántate, y él se levantó y había creado un golem. ¿Sí? Miren, no hay autor, y en su mayoría judíos, que se precie de escritor importante que no haya escrito su versión del golem. Entonces pasemos al slide número 10. Este es el Alt-Neu-Shul, ¿sí? Al igual que la casa de Kafka, es un lugar obligado en toda la visita, sí, en toda visita a Praga. Fue fundado alrededor del año 1270 y es uno de los primeros edificios de estilo gótico de la ciudad de Praga. Y esta sinagoga es eterna. Sobrevivió a los incendios, a la demolición del gueto a finales del siglo XIX, sobrevivió a todas las persecuciones, ¿sí? Está situada en Józefov, el barrio judío de Praga. Y ahí arriba, ¿sí? Hay una piecita, un ático. Y según la leyenda, en el ático de la sinagoga se encuentra el cuerpo inerte del mítico golem creado por Yehuda Leib. Pasemos al slide 11.
Entre las obras más imponentes sobre el golem se encuentra la novela de Gustav Meyrink que se llama El golem. Miren qué mirada que tiene, ¿no? Gustav Meyrink. Asusta, se impone por esa mirada, ¿no? Era un escritor probablemente de origen judío, de esta escritura llamémosla surrealista. Era vienés, nacido en 1868, falleció en 1932, justo antes de la asunción de Hitler al poder. ¿Y de qué trata el golem de Gustav Meyrink? ¿Sí? Yo lo leí hace 4 décadas, casi 5 décadas, y recuerdo junto con mi esposa que nos fascinó el libro. ¿Sí? ¿Y de qué trata? Cuenta sobre el maestro Pernat, ¿sí? Que el maestro Pernat, un personaje, no sabe nada sobre su pasado, porque tuvo algún acontecimiento traumático que lo llevó a someterse a una hipnosis para olvidarlo, ¿sí? Lo que hace que el personaje no tenga conciencia de su propia identidad. Con el tiempo va tomando conciencia de sí mismo y de ese pasado perdido a través de distintos acontecimientos y por la mediación de varios personajes. Después de una serie de acontecimientos sobrenaturales, hilvanados de forma caótica y casi incoherente, Pernat es acusado de un crimen que no cometió y es encarcelado. Aparece un personaje en medio de la novela, el archivero Hillel, que se convierte en el maestro espiritual de Pernat, que tiene una hija que se llama Miriam, de la cual el protagonista, Pernat, se enamora. El proceso que deberá seguir para adquirir conocimientos será el de recuperar la memoria, algo que no ocurre hasta el final de la novela, momento en el que se reencuentra con el archivero Hillel y con su hija Miriam, que yo diría son una metáfora, ¿sí?, de lo que en algún momento se dio por llamar la perfección trascendental, ¿sí? Una vez que adquiere el conocimiento, parece ser que Pernat y Miriam se convierten en seres inmortales que habitan en una especie de mundo perfecto cuya naturaleza no se explica. Pero acá viene el dato. El espacio físico en el que se desarrollan los acontecimientos es el mismísimo gueto judío de Praga y es el que se convierte en un mundo revestido, llamémoslo, de un carácter mágico, un lugar de oscuro presentimiento de la existencia de aquello que es oculto a los ojos. Los habitantes de este espacio no se describen ni se comportan como seres humanos, sino más bien como sombras, como entes más parecidos al golem que a cualquier otro ser. Y así dice Pernat en el libro, ¿sí? Meyrink dice que Pernat dice: del mismo modo que el golem se convertiría en una estatua de barro, en el mismo segundo en el que se quitaba de su boca la sílaba misteriosa de la vida, me parece que todos estos hombres se derrumbarían sin alma en el mismo momento en el que se borrará cualquier mínimo concepto. Y sigue diciendo: junto con sus habitantes, las casas del gueto, sus calles, se cubren de ese horror tan incomprensible y amenazador como el golem. Todas las casas me miraban fijamente, dice Pernat,
con sus engañosas caras cubiertas de innombrable maldad. El golem se compara con todos los habitantes del gueto y su aparición se vincula efectivamente, ¿sí? Yo diría, con sucesos sobrenaturales. Como sé que en este Zoom hay literatos de noble estirpe, no quiero meterme en problemas, pero esta novela de Gustav Meyrink, El Golem, es lo que llamaríamos una novela de género fantástico, ¿sí? Y hasta me atrevería a pensar como en cierta corriente literaria de cuyo eslabón el más afamado a posteriori fue ni más ni menos que Franz Kafka, y que se enmarca en toda esta suerte de profecía preguerra en la que aparece Gustav Meyrink con el golem, esta profecía pre-Shoah. Un detalle sobre el golem de Meyrink. El golem es una figura que se aparece cada 33 años. La cifra no coincide casualmente con la edad de Jesús. Y según Gershon Scholem, el gran investigador de la mística judía, en esta figura golémica de Meyrink se presenta, yo diría, un turbio residuo fantasmal que no tiene nada de lo judío, salvo que la escena se desarrolla en el desordenado y caótico gueto judío. En definitiva, para Scholem, el libro de Gustav Meyrink, este golem, ¿sí? El golem de Meyrink, tiene más elementos del hinduismo que del judaísmo. Pero humildemente creo que si no fuese por la novela de Gustav Meyrink, no hubiese trascendido de la manera que lo hizo, ¿sí? El golem al plano de lo universal. Porque la novela El golem de Gustav Meyrink dio, ¿sí?, lugar a una trascendencia única, hasta inclusive el famoso poema de Borges que vamos a ver en un ratito, ¿no? Y esta es mi opinión personal, pueden no coincidir con ello. Pero avancemos un poco más, con otros dos autores, ¿sí? Espera un segundito, Víctor, pero déjalo, ya podés dejar, espera, con otros dos autores de la literatura judía muy interesantes, ¿sí? Esto es, ¿sí? Quería presentar al gran David Frischman, ¿sí?, quien ofrendó su vida, es un escritor, ofrendó su vida, es un chiste lo que digo, para tener una calle en Tel Aviv igual que Baruch Spinoza, ¿sí?, que ya llevan también el nombre de una calle, ¿sí? ¿Vieron para qué sirve escribir? Para que después te escriban en un cartel. Hablando en serio, este es David Frischman. Vamos al slide número 13. David Frischman nació en 1865 y fue un importantísimo, ¿sí?, literato hebreo. De sus narraciones se destaca una que se denomina justamente El Golem. El protagonista de David Frischman en su obra El Golem sigue siendo el Rabbi Leib, ¿sí?, el Rabbi Leib de Praga. Pero frente a él se destaca otra persona, Jave, su nieta, que toma un papel protagónico en el cuento de Frischman. El contraste entre el rabí Leib, el rabí estudioso, cabalista, alejado del mundo y de todo lo mundano, ¿sí?, y por otra parte, esta joven muchacha esplendorosa que es Jave, en su avidez de vida, ¿sí?, representa un contraste rotundo. Y Frischman pinta a Rabbi Leib con un vigor dramático, ¿sí? Rabbi Leib es el hombre que arriba la gran verdad, al nombre oculto de Dios, pero que no obstante
se siente angustiado, se siente insatisfecho. La verdad revelada por una sola persona no le es suficiente porque él se siente un egoísta. Entonces, ¿para qué le sirve el gran misterio? ¿Esto puede cambiar el mundo? Entonces dice, todos deberían llegar al secreto y conocer la verdad. Solo así puede darse un cambio radical. Jave, Eva, en cambio es, ¿sí?, en oposición, la alegría del instante, la juventud florescente, ¿sí?, la mujer dinámica, desconoce de problemas metafísicos. En la casa de su abuelo encuentra el cuerpo del golem, un muñeco sin vida arrojado en un rincón. Y ahí ella descubre ni más ni menos que la belleza varonil. Lo besa, lo abraza, un sueño de amor desprovisto de vida, y le susurra, escuchen bien, te amo, cuánto te amo. Y cuando dice eso se produce el milagro. La palabra amor produce el milagro y no la palabra emet, verdad. La palabra amor le inyecta vida al cuerpo inerte. Entonces, podemos inferir que es amor y no verdad, y no emet el nombre de Dios. La historia sigue. El golem despierta, había sido creado para otra cosa, para lo santo, para lo místico, pero Eva le enseña ahora otra cosa, algo inédito. Ella le dice, contémplame un instante. Y contempla el cielo y los árboles y lo que florece. Y de repente el golem está cautivado por este nuevo mundo. Pero el Rabbi Leib queda atónito ante su criatura viva, ante su criatura descarriada. El Rabbi entonces le enseña nuevamente su verdad, la del hombre que debe entregarse a lo divino. El golem va a vivir desgarrado entre estos dos mundos, entre el mundo de Eva y el mundo de Rabbi Leib, que son verdades contradictorias que se anulan recíprocamente. El golem termina siendo un ser trágico. Escuchen, llega a escribir un diario íntimo y desesperado decide arrojarse al río Moldava, pero es salvado. Y termina el cuento de una manera estremecedora. Y así dice, escuchen bien. Un poco lo devolvió la vida el Rabbi Leib con el nombre secreto de Dios, y otro poco Eva con sus palabras. Y cuando estuvo en Praga, cuenta el narrador del libro del Golem de Frischmann, cuando estuve en Praga me lo mostraron. Todavía vive hasta hoy día, pero también lo he visto en otras ciudades. Miren, a mí me gusta pensar en el golem de Frischmann como la imagen del judío de la modernidad, desgarrado, contradictorio, paradójico. Hay otra historia fantástica sobre el golem y es la de H. Leivik. También es un escritor en yiddish, quien escribió un largo poema dramático en 8 escenas, que muchos directores lo convirtieron en obra teatral.
Pasemos al slide 14. Der Golem, el libro, el poema de Leivik, ¿sí?, tiene como protagonistas exclusivos al Rabbi Leib y al Golem. El Golem es un siervo que se transforma en antagonista y se rebela contra su creador y lo llega a herir y matar. Mientras que el Golem busca calor humano, requiere que el rabí esté junto a él, lo acompañe, le hable. Finalmente quiere aprisionar, abrazar al rabí para que nunca lo abandone. Pero es el Golem, fíjense, de manera diferente, el que destruye al Rabbi Leib. Vale la pena, ¿sí?, recordar algunos datos biográficos de H. Leivik. En realidad se llamaba Leivik Halpern, de ahí H. Leivik. Nació en Bielorrusia, se crió en un hogar judío tradicional, estudió en una yeshiva, en una escuela rabínica. Disgustado, sale de ese mundo tradicional, se une al movimiento socialista obrero Bund en 1905. En 1906 es arrestado por las autoridades rusas por distribuir literatura revolucionaria. Con solo 16 años es sentenciado, 18 años, es sentenciado a 4 años de trabajo forzado en Siberia, finalmente sacado de contrabando con la ayuda de revolucionarios judíos de Estados Unidos y se lo llevan a New York en 1913. En 1920 ya se había transformado Leivik en un afamado periodista y escritor, pero su obra más reconocida es este Golem. ¿Y qué es el Golem para él? Un engendro que finalmente arrasa las calles de Praga y hiere a un grupo numeroso de personas, tanto judíos como cristianos. En el Golem, Leivik describe a ese Golem metafóricamente como el sistema delirante mesiánico creado por el hombre, que finalmente se vuelve contra su propio creador. Un detalle interesante: el poema, que fue escrito en New York, se puso en escena como obra teatral por primera vez en Moscú en el año 1924 por la compañía del teatro hebreo Habima, la que posteriormente fue la Habima de Tel Aviv. La obra fue escandalosa, porque la interpretaron, ¿sí?, con una pregunta, y la pregunta velada que plantea el Golem era: ¿la revolución soviética es un nuevo comienzo prometedor o es un apocalipsis? Los bolcheviques habrían creado un monstruo. Entonces, escándalo, ¿sí? Leivik representaba el zarismo para ellos. Y como imaginan, rompe Leivik con los idillistas comunistas. Pero un detalle, ¿sí?, un último detalle sobre esto, y escuchen qué interesante, ¿no? En el año 2002 volvió a ponerse en escena en New York el Golem de Leivik. Y un crítico del New York Times escribió: si bien los judíos americanos, como Daniel Boyarín, que es un gran intelectual estudioso del Talmud, ¿sí?, no tienen miedo a pogroms, es imposible, dice el periodista, mirar el Golem, hoy, la obra,
sin traer toda la gama de ideas tan atacantes al drama. Sigue diciendo el New York Times. Encontremos una analogía en el golem con la situación actual, ya que requiere que uno note que, a diferencia de los que odiaban a los judíos en la Praga del siglo XVI, encontramos las críticas por el conflicto árabe, palestino, israelí. Y termina diciendo el New York Times, y llevando la lógica más allá, uno se enfrenta con la pregunta más preocupante que algunos israelíes y judíos estadounidenses están comenzándose a plantear: la seguridad y el peligro militar de un golem para el siglo XXI. Esto fue escrito en el año 2002. Bueno, no traigo esto como polémica, sino como información para comprender de cómo esa figura del golem llega y reverbera a nuestros días. Y para que quede claro, no lo digo yo, lo dice el New York Times. Miren esto, pasamos al slide número 15. Esta es una carta del elenco de Abima a Leibig, pagándole las regalías de la obra sobre el poema El Golem. ¿Sí? Esta carta se puede comprar hoy en internet por $200. El que tiene ganas y dinero, que lo compre. Lo pueden buscar, si es que no lo compraron ya. ¿Sí? Pasemos al slide 16. Otro que escribió sobre el golem, ¿sí?, fue Jacob Grimm. Como todos saben, los hermanos Grimm son, ¿sí?, los autores de la gran creación popular Hansel y Gretel. Más allá de la popularidad de Hansel y Gretel, al igual que el Fausto de Goethe, ¿sí?, son mitos germánicos potentes que dan identidad a la cultura nacional alemana del siglo XIX. Sí, yo di una serie de conferencias sobre el judaísmo alemán hace unos años atrás, ¿sí? hace unos meses atrás, perdón. Y bueno, y esa cultura nacional alemana del siglo XIX deriva en el nacionalismo alemán, que ya conocemos con el diario del lunes, o sea, el nazismo, etcétera, etcétera. No estoy con esto diciendo que los hermanos Grimm eran nazis. Simplemente que su literatura fue parte de esa raíz de la identidad nacional alemana. Jacob Grimm escribe un libro llamado Diario de Ermitaños. ¿Y qué dice Grimm en su libro Diario de Ermitaños? Que el rabino, junto a los judíos polacos, hacen la figura de un hombre de barro que no puede hablar. Lo llaman golem y lo usan como sirviente para hacer todo tipo de tareas domésticas. Pero nunca debe salir de casa. Tiene en su frente escrita la palabra Emet. Todos los días aumenta de peso y se vuelve algo más grande y más fuerte que todos los demás en la casa. Por miedo a él, cuenta Grimm, quieren borrar la primera letra, que diga Met, muerte, y se deshaga el monstruo. Pero el golem se hizo tan alto que ya no se podía alcanzar su frente. Con terror, cuenta Grimm, el rabino le ordenó al golem que le quitara las botas, pensando que cuando se agachara podría alcanzar su frente. Y así sucedió, y borró la primera letra, pero todo el montón de arcilla cayó sobre el rostro del rabino, sobre el cuerpo del rabino, sobre todo el rabino, y lo aplastó. Pasamos al slide 17. Rápidamente, aquí lo tenemos al don Giovanni el judío, ¿sí?
al gran Isaac Bashevis Singer. Bashevis Singer escribió una versión para niños del Golem. Y en un reportaje dijo, no estoy exagerando, cuando digo que la historia del Golem parece menos obsoleta hoy de lo que parecía hace 100 años atrás. ¿Qué son las computadoras?, dice Bashevis Singer. Y los robots de nuestro tiempo, si no son golem. Mientras intentamos superar a nuestros enemigos, dice Bashevis Singer, y crear nuevos y más destructivos golem, la terrible posibilidad está al acecho de que puedan desarrollar su propia voluntad, convertirse en rencorosos, traicioneros y locos golem. Bueno, casi finalmente quiero entrar en el golem al que más afecto le tengo, que es el famoso y encantador poema de Borges, el cual Borges dijo que fue su mejor poema, ¿sí? Escuchemos a Jorge Luis Borges, cuya voz fue mi segundo disco de la infancia, en ese Wincofón comprado por mis padres. Entonces les pido que miren la película y escuchen la voz. Pero miren El la golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. El golem, sí, como el griego afirma en el Caratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro.
Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Sholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Ok. Bueno, sobre este golem debería hablar algunas horas, ¿sí? Y explicar qué es el griego del cratilo, que en realidad es crátilo, y el nombre que es arquetipo de la cosa, pero eso es para una mesa en sí, ¿sí? Y que la vasta criatura apodo golem, a estas verdades se refiere Scholem en un docto lugar de su volumen, ¿sí? Solo un detalle, siempre lo digo en mis clases, Scholem es Gershon Scholem, al cual ya hicimos referencia, el afamado profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿sí? El investigador, el afamado, el padre de la moderna mística judía, de la investigación de la mística judía. Dos versiones. Cuando le preguntaron a Borges por qué puso a Scholem, ¿sí? ¿Por qué puso a Scholem en el poema? Respondió que Golem y Scholem riman, ¿sí? Y encontré que en un reportaje a Scholem, ¿por qué dice que él aparece en el poema de Borges? Y también dice, es Scholem el que dice que rima con Golem. Bueno, esto lo dejo para los especialistas de Borges, que los hay muchos y muy buenos. Y hay una historia que enlaza a Borges y Scholem a través de David Ben Gurión, ¿sí? Sobre el cual ya hemos hablado en su momento en la mesa con mis queridos Saúl Sosnovsky y Mario Schneider, ¿sí? Pero en cuanto a la película que vieron como fondo la voz del golem, de Borges, perdón, de Borges, ¿sí? Una especie de golem también. Se trata de Der Golem, wie in die Welt kam, ¿sí? De cómo él vino al mundo. Una película muda alemana de 1920 dirigida por Paul Wegener. Una película que marcó hito como una de las obras maestras del llamado cine expresionista alemán. Y solo quiero llamar la atención de ante quién, entre comillas, se desarma el golem. Ante una niña rubia aria, ¿sí? El monstruo judío puede ser deshecho por una pequeña niña aria. Presagio de lo terrible. Película del año 1920. ¿Sí? Solo una nota biográfica de Paul Wegener. Cuando los nazis llegan al gobierno, Paul Wegener, el director del film, quien también era actor, se convierte en actor estatal y aparece en películas de propaganda nazi. Hay otra versión de que Wegener adopta una postura antinazi donando dinero a grupos de la resistencia. Cuando la guerra termina, Wegener aparece, miren qué interesante, en el papel principal de la obra Natán el Sabio, de Lessing, ¿sí? Para quienes no conocen a Lessing, Lessing era el gran amigo de Moisés Mendelssohn, el famoso pensador judío, el padre del iluminismo judío. Y la obra Natán el Sabio está escrita en honor
a Mendelssohn. Bueno, en fin, contradicciones de la propia vida alemana pre- y posguerra. Anteúltimo, ya estamos terminando. Vayamos al slide número 19, señor Víctor Halies. Muchas gracias. Estas son las figuras de Marvel, ¿sí? Aquí vemos a los superhéroes de Marvel. El Hombre Araña, ahí lo pueden ver, ¿sí? El increíble Hulk, de verde, el Capitán América, con la chapa, con la estrella americana. Miren ahora a este personaje creado por Marvel en su momento. Entonces pasemos, Víctor, al slide número 20. Ahí tenemos el Golem de Marvel, ¿sí? Aparece en el año 1974. Fantástico, ¿eh? Realmente. El Golem mide 3 metros de alto, según el dibujante del Golem, y tiene una fuerza sobrehumana que extrajo de la tierra. ¿De qué era hecho el Golem? De la tierra, ¿sí? Es decir, siempre tiene fuerza sobrehumana siempre que esté en contacto con la tierra, como el mítico Golem hecho de barro. Bueno, en realidad me quedé, ¿sí? Vamos a dar ya un fin a esto, ya 1 hora y pico. Me quedé sin hablar del Golem, ¿sí? De Borges, que son varias conferencias per se. Di una charla en la Fundación Jorge Luis Borges hace un tiempo atrás, en la jornada sobre Borges, sobre el poema y sus derivaciones judías. Pero por honestidad intelectual vale mucho la pena y les recomiendo el libro de mi querido amigo, el profesor Saúl Sosnovsky, sobre Borges y la Kabbalah. Borges y la Kabbalah, ¿sí? Bueno, tampoco hablé de Frankenstein, de Mary Shelley, que tiene, ¿sí? Podemos encontrar algún tipo de elemento mítico parecido al Golem, ¿sí? Y ahora sí, último, vamos a algo fantástico. Los Simpson también hacen una representación sobre el Golem, así que vamos a verlo. El Golem mágico. Por último, quiero anunciar que desde el lunes este programa será transmitido en alta definición y así es como se verá. Así es, miren a su héroe. Buenas noches. ¿No vienes, Bart? No, iré a los camerinos a quejarme. Este reloj despertador marca Krusty Rossi ácido en la cara. ¡Ay! ¡Ya me lo habías mostrado! El cuarto de utilería. ¡De pelos! El auto de payasos en el que se ahogaron los enanos. ¿Ah? Oye, niño, esto no es un museo. Ese es el museo. Para niños, $49. Krusty, ¿qué es este monstruo? Es el Golem de Praga. Legendario defensor de los judíos. Como Alan Dershowitz, pero con conciencia. Bromeo con Alan, somos amigos. En fin, en el siglo XVII, un rabino creó una criatura mágica con humilde arcilla. El Golem hacía cualquier tarea escrita en un pergamino que colocaban en su boca. Ahora trabaja para mí. Y la esposa dice, no tengo que pagarlo, lo cargué a la tarjeta. ¡Das asco, payaso! ¡Hiciste llorar a mi esposa! Ven a mi casa a medianoche. Ahora sí me disculpas, tengo que ensayar mi chiste de la mosca desesperada.
¡Bas, bas! ¡Oh, viene ese sexy recogedor de basura! Oh, necesito una caja llena de polvo para resistir esto. Bart, hay algo que debo decirte de padre a hijo. Me desmayé sobre tu tortuga y la maté. Algún día me lo agradecerás. Hola, Milhouse. ¡Ah! ¡Funcionó! Hay algo que he querido hacer desde hace mucho. ¿Qué, no entiendes mi letra? No dije patea los muros de Homero. ¿Qué sucede? Así está mejor. Escuela Primaria de Springfield. Oye, Simpson, danos tu dinero. No quiero. De hecho, ¿por qué ustedes no me dan su dinero? ¿Y quién va a obligarnos? ¿Ese golem? No, amigo. Sí, él. Por fin, alguien que hace lo que yo digo. Oye, Bart, me afeité la cabeza como dijiste. Piérdete. Sí, mi amor. Muy bien. Como se habrán dado cuenta, hasta ¿sí? el golem penetra en los dibujos animados y en la propia vida de Bart Simpson. Antes de finalizar, agradecerle a mi querido Víctor Jalies por su buena predisposición para ayudarme en esta cuestión de lo técnico. Y señor director, entonces el último slide. Hasta aquí hemos llegado. Víctor, si podés dejar de compartir pantalla, por favor. Dani, quisiera hacerte una preguntita más sobre el tema, si podés hablar un poco sobre el poder creador de la palabra, como lo vemos en Bereshit, y con la prohibición de pronunciar el tetragrama, que es el nombre de Dios. Bueno, pero eso no es una pregunta, es una conferencia. ¿Sí? Bueno, un poquito. Bueno, yo tendría que partir desde otro lugar, ¿sí? Que es la idea que en nuestra civilización, hay una discusión, cultura o civilización, pero en nuestra civilización el lugar que se le da a la palabra es un lugar primordial, es un lugar, ¿sí? En donde el lenguaje hecho palabra es creador. Desde ese punto de vista, yo podría pensar, ¿sí? Algo que traen los exégetas judíos y que es una cosa muy interesante, que es ¿qué significa creación en este sentido a partir de la palabra? Que las cosas existían antes de que Dios les dé nominación, es decir, les dé un nombre. Pero ¿qué es lo que ocurre? A partir del hecho de que Dios les da un nombre, las cosas se crean, es decir, conceptualizamos el objeto. ¿Sí? Tendría que expandirme un poco más a través del poema de Borges, ¿sí? Que dice, la rosa, en la palabra rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de el río Nilo, o cuando encontramos nadie puede ver el río Nilo si no está, ¿sí? fuera del Nilo y viéndolo desde un mapa, o viéndolo desde otro lugar. ¿Sí? Estando entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es conceptualizar. Y la conceptualización es el sistema básico primario de la creación. Es decir, las cosas existen, según algunos exégetas, a partir
del hecho que nosotros los nominamos. ¿Sí? ¿Qué significa nominar? Conceptualizar. ¿Y qué significa conceptualizar? Diferenciar esos objetos de otros objetos y saber que representan referencialmente, ¿sí?, a los objetos de manera universal. Cuando yo digo mesa, estoy al lado de mi mesa, ¿sí?, todos tienen una noción de mesa y yo no estoy haciendo referencia a esta mesa, sino que estoy haciendo referencia a todas las mesas. Pero la palabra mesa es la que nos permite a todos dar un sentido creativo. Creativo significa, ¿sí?, nuevamente, que el vocablo es el que bautiza el objeto para darle sentido al objeto, ¿sí? Entonces, desde ahí, bueno, pero esto es para una charla larga, ¿no? Desde ahí, que la palabra en ese sentido es creativa, ¿sí? El objeto es nada hasta que no tiene nombre. Y en el momento en que se le da nombre, pasa a ser el objeto. Gracias, Dani. Otra cosa, frente a tantas persecuciones que sufrieron los judíos en Europa, creo que surgió como una necesidad de soñar o de aspirar a que venga un superhéroe que nos proteja, y algo de eso es el golem. Es una interpretación, es posible que sea una interpretación. Sí. Bueno, pero personajes al estilo golem aparecieron muchos, inclusive en la tradición hasídica, ¿sí? Cuenta Simón Dubnov en su historia de hasidismo, que los hasidim habían inventado un personaje que era algo así parecido, ¿sí?, a uno de estos superhéroes que podía desmaterializarse y aparecer en el lugar del conflicto, en el lugar en donde los judíos eran perseguidos, y materializarse nuevamente y defender a los judíos. Y podía, ¿sí?, de esa manera trasladarse de lugar en lugar. Sobre estas historias hay muchas, y seguramente una de las interpretaciones del golem está vinculada a esa idea que el golem había sido creado para defender a la comunidad judía de aquellos que lo atacaban. Dani, voy a volver un segundo a la pregunta anterior. Yo te pregunté qué pasa con el tema de la prohibición de pronunciar el tetragrama, que es el nombre de Dios. ¿Cuál es tu visión de eso? No, pero, bueno, eso también es para una conferencia. ¿Pero qué quiere decir? No sabemos exactamente. La crítica bíblica, que es la escuela a la cual yo adhiero desde cierta perspectiva en el análisis bíblico, no tiene bien en claro cuál es exactamente la pronunciación de ese tetragrama, ¿sí? Pero eso es para una... Me invitás el año que viene, doy una conferencia entera sobre esto. Desde ya que estás invitado, Dani, más que interesante todo lo que nos has contado, desconocido para muchos, por lo menos para mí, y sumamente apasionante. Te quiero agradecer profundamente en nombre de Amigos por Israel tu colaboración y tu predisposición de haber estado con nosotros, y hoy, a pesar de que es un día feriado, nos has dedicado un par de horas para acompañarnos, para acompañar a nuestros amigos y seguir enriqueciéndonos. Muchísimas gracias, Dani, y por supuesto que vas a estar invitado el próximo año. Bueno, por favor, gracias a ustedes y espero que lo hayan disfrutado. Gracias, Dani. A todos nuestros amigos, quiero invitarlos para el próximo miércoles, pasado mañana, a nuestra próxima charla con el rabino Alejandro Abruj, rabino de la comunidad Amijay y presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana, y vamos a hablar sobre qué aprendimos de este año. Cuando termine la pandemia, ¿seremos los mismos o habremos cambiado de algo? Y a su vez quiero contarles sobre la actividad muy especial que vamos a hacer el próximo sábado,
a las 8 de la noche, donde vamos a celebrar todos juntos Hanukkah, y les voy a pedir que cada uno tenga materialmente una vela en su casa, porque la vamos a prender, y 9 de los grandes oradores que hemos tenido este año dándonos conferencias van a dar un mensaje, y vamos a terminar con música judía. Como siempre les digo, el pueblo judío siempre tiene lo que festejar. Shabbat Tov para todos, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias nuevamente Dani, muchas gracias Víctor Jales, y hasta pronto, y que estemos todos bien y pronto podamos volver a abrazarnos y estar juntos. Shabbat Tov para todos y muchas gracias. Chao, muchas gracias.